nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor Señor, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén y amén. Que Dios nos ayude y nos guíe. En Jeremías 9:24 la palabra del Señor nos dice así, lo primero, para que ustedes descubran algo muy importante, qué es lo que Dios nos invita a nosotros a hacer. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué tenemos que alabarnos? En entenderme y conocerme. Entonces, dos cosas importantísimas. Cuando nosotros le entendemos a Dios, y el gran problema de la gran mayoría de la gente es que no le entiende ni le conoce a Dios. Por eso dice en Oseas 4:6, la palabra del Señor dice en Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido, dice. Y ahí está la clave, porque usted tiene que aprender más de la palabra, entender el diseño de Dios, conocer lo que la Biblia dice y entrar en la revelación de Dios. Y eso solamente a través de el esfuerzo de aprender, buscarle a Dios. Por eso entenderle y conocerle es para que usted no le falte el conocimiento de Dios y no sea destruido. ¿Por qué? Porque la ignorancia habla de la ausencia del conocimiento. La ignorancia habla de la oscuridad en la vida de un individuo y el conocimiento habla de la luz en la vida de un individuo. De esta manera nosotros empezamos a entenderle a Dios y conocerle a Dios. En las tinieblas usted no le puede entender ni conocer a Dios, porque Dios no se revela en esa dimensión, en la muerte. Dios, en el reino de la muerte, Dios no se dimensiona, no se manifiesta, o sea, no se revela. Entonces nos traslada al reino del Hijo amado, que es la vida. Y ahí Dios, que es vida, Dios que es luz, Dios que es amor, se revela a nosotros y podemos entenderle a Dios. Y ahora no solamente le entendemos, sino que le conocemos. Eso es lo fantástico. Cuando yo le encuentro a Dios, ¿qué ocurre en mi vida? Nosotros vimos, señores, que hay dos genes que se manifiestan hoy día en el siglo XXI. El primer gen está, el gen del primer Adán. Por eso, si usted va a 1 Corintios 15, vimos rápidamente el capítulo 15, el gen del primer Adán. Dice así en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces, el gen del primer Adán ya viene contaminado, pero Dios tiene una opción mucho mejor. Decirle a que está al lado, Él quiere cambiar tu gen. El gen de Cristo es un gen perfecto, no tiene defecto alguno, no tiene lugar oscuro, y en el gen de Cristo no hay enfermedad. Amén. 1 Corintios 15 nos dice en el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen, el gen de ¿quién? Del celestial. Digan conmigo, yo tengo el gen de Cristo. Ahora, aquí está lo importante, lo que usted vaya aprendiendo. Cómo se rompe una línea contaminada en la vida de las personas. Señores, digan conmigo, conversión. Conversión. La conversión es el cambio de una forma a otra forma. Y eso se consigue solamente con un nuevo gen que no está contaminado y que tiene mucho más poder. ¿Y qué es el gen? Gen, la definición de gen es la información que está en un gen. ¿Y saben lo que es información? Información inteligente. Y del gen sale la genética, y de la genética salen las generaciones, y las generaciones salen las genealogías. Entonces viene de un gen. Entonces, como hemos traído del gen de Adán toda la problemática, con el gen de Cristo hoy día traemos toda la solución. Ahora, miren, le voy a dar un secreto muy importante.
para que usted entienda cómo usted tiene que entenderle a Dios, conocerle a Dios. Y dice, cuando usted le entiende y le conoce a Dios, tiene la obligación, como dice en Efesios 5:1, nos dice la palabra del Señor, Efesios 5:1, sed pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo le entiendo a Dios y le conozco a Dios, le imito a Dios y genero la atmósfera de Dios alrededor mío. Entonces yo puedo vivir de una manera totalmente diferente en mi vida. Ahora, si yo entiendo que tengo que ser renacido, rompiendo la genética adámica para adquirir no la imagen del terrenal, sino que la imagen del celestial, yo rompo esa línea con el renacimiento. El renacimiento habla de un nuevo nacimiento. Por eso usted va a Juan 3:3 y la Biblia nos dice lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la capacidad de ver el reino, de ver a Dios, tiene que ver con un nacimiento espiritual. Dice en el versículo 4. Mire lo que dice en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esos son los análisis racionales humanos que se aprende simplemente a través de la capacidad humana de tratar de entender las cosas. Por eso Dios no nos enseña por tu capacidad humana de aprender, sino por la humildad de tu corazón, para que vos le digas, quiero aprender, no entiendo, no sé, y Dios te revela. Primero tenemos que tener que Colosenses 4:3 nos revela cómo se activa la genética de Cristo. La genética de Cristo está activada en Colosenses 3:3, Colosenses 3:3. Miren lo que dice ahí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ahora, ¿en quién? Está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir habéis muerto? Habéis muerto es, hemos cortado la genética, la imagen del terrenal y estoy muerto al gen adámico. Ahora traigo la imagen del celestial y ahora soy no alma viviente, soy espíritu vivificante y por el poder de la palabra que sale de mi boca, wow, tengo capacidad de vivificar toda área muerta alrededor mío. Aleluya, amén. Ahora, mire, para el esperma se necesita un aparato genético. ¿Sí o no? Un reproductor de gen, ¿qué es? Un aparato que reproduce gen. ¿Y qué es el aparato que reproduce el gen? El aparato genital. Amén. ¿Qué sale del aparato genital? Tiene que ser estimulado. Amén. Estimulado, ¿para qué? Para que saca un esperma corruptible. Ahora, señores, ¿me estoy explicando? Es el aparato gen, el que trae la genealogía. Ahora, ¿Dios qué hizo? ¿Cuál es el aparato que produce y saca el esperma de Dios, la semilla de Dios? La palabra. Cuando usted le predica a alguien, ¿qué le predica? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la semilla de Dios. Por eso, si usted va a 1 Corintios en el capítulo 15, 1 Corintios 1:21, 1 Corintios 1:21, perdón. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes. ¿Por la locura de qué? De la predicación. Entonces ahí está la clave. Cuando alguien envía la palabra, es la semilla que se va. Ahora, la semilla, ¿por qué se hacía la circuncisión en el Viejo Testamento? Y aquí está un secreto muy importante también. Yo ya les hablé de eso. ¿Por qué? Para que el esperma no toque la carne. Amén. Si el esperma tocaba la carne, ya iba contaminado. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos circuncidamos nosotros? El aparato gen. ¿Saben cuál es el aparato genital espiritual? El corazón. ¿Cuántos saben que usted se circuncida el corazón? ¿Qué sacamos del corazón? Toda la carnalidad. Si no hay carne, no hay tinieblas, entonces del corazón sale la palabra y se va y produce la transformación. Es el gen de Dios que genera, atiendan lo que le voy a decir, ¿qué genera el gen de Dios? Un genoma. Un genoma. ¿Y saben lo que es el genoma?
El genoma es la composición del diseño invisible del individuo que va a ser realidad visible después. ¿Qué quiere decir eso? El genoma está compuesto, humano, está compuesto de 23 cromosomas. En todos los cromosomas tienen una composición de genes y en cada gen está compuesto y cada cromosoma tiene la base del que se llama ADN, que tiene toda la característica de cada individuo que está en ese genoma que fue formado por un gen. Ese gen fue el esperma de Dios, que es la palabra, y el esperma de Dios, que es el gen, que es la inteligencia y la información de Dios. Información para formar algo, aleluya, se conforma en un genoma. Ese genoma tiene los cromosomas y en los cromosomas están los ADN. Y el ADN determina lo que tú vas a llegar a ser. Digan conmigo, yo tengo el ADN de Dios. Ahora, si el aparato reproductivo es el corazón y yo me tengo que circuncidar el corazón, usted va a descubrir algo muy importante ahora. Le estoy dando estas clases para que usted empiece a activar por qué tenía tanto poder Jesús. Porque él entendía. Y el centurión que le dijo, atienda bien, ¿qué le dijo el centurión? Mi siervo está enfermo. Número 1, problema muy grave, se está muriendo. Número 2, el centurión viene ¿a quién? Al celestial. Amén. Se va y le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Te pido ahora que tú simplemente hagas una cosa. Todo el mundo quería que se vaya Jesús y vaya hasta allá y haga algo y le sane. Pero ¿qué le dijo el centurión? Yo no soy digno que entre en mi casa. Primero se humilló delante de Dios. Número 2, entendió el centurión que él también era hombre bajo autoridad como Jesús. Jesús está bajo autoridad. ¿Y qué le dijo a Jesús? Envía la palabra y la palabra, el esperma sanador, va a viajar. ¿Y qué va a hacer? Va a llegar y va a generar un genoma y va a convertir la enfermedad en salud. Porque en ese genoma está todo el ADN sanador de Cristo. Aleluya. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué hizo Jesús? De lejos dice, sé sano. Tiró la palabra. Salmo 107, versículo 20. ¿Qué dice Salmo 100, versículo 20? Miren. Dice así, y esto es muy importante porque usted va a empezar a vivir una vida nueva, totalmente. Salmo 107, versículo 20, dice así, Salmo 107. Envió, digan conmigo, yo envío la palabra. Ahora, ¿por qué muchas veces enviamos nosotros y queremos hacer lo mismo que Jesús hizo? Porque tenemos un problema con el corazón. Nuestro testículo espiritual, que es el corazón, los dos huevitos, ¿me expliqué? ¿Entendió? Que generan espermas, están con problema. Usted tiene problema en su corazón. Entonces cada vez que usted quiere hacer lo mismo que Jesús, sale una semilla contaminada y no puede hacer porque no es fértil. Amén. Está contaminada, no tiene la capacidad suficiente de producir la vida. Romanos 10:8. ¿Más qué dicen? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, el aparato que produce el gen celestial, ¿cuál es? La boca. Amén. El aparato que produce el gen de Dios, ¿dónde nace? En el corazón. La palabra tiene que estar en dos posiciones. Número 1, en un corazón que está sano. Por eso Jesús dice, circuncídense el corazón. Sáquense todo lo que no les va a robar potencia a la semilla. La semilla sale contaminada porque el corazón. Entonces dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. ¿Qué cosa? Profetizamos. ¡Fua! Lanzamos la palabra. Cuando usted predica, lo que quiere decir, usted está lanzando la palabra. Por eso esa palabra dice, me habla más fuerte lo que vivís que lo que hablas. Entonces lo que vivo tiene que estar con un corazón totalmente alineado a lo de Dios. Y un chiquitito nos sale ¡pum! La palabra y ya se va y tiene el efecto. Aleluya. Entonces, principio bíblico, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, digan conmigo, serás.
La palabra serás habla de ser hecho, habla de genoma cuando uno llega a ser algo, salvo. Eso quiere decir cambiar una circunstancia. Salvo, antes perdido. Sano, antes enfermo. Bendecido, antes maldecido. Próspero, antes pobre. Amén. Entonces, serás salvo. Y aquí está la clave en el versículo 10, Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree. Digan conmigo, con el corazón se cree. Entonces, con el corazón se cree. ¿Para qué? Con el corazón se cree, dice, para justicia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en el corazón, ya es justicia de Dios y creo con mi corazón que estoy circuncidado. Ya tengo lo que creo. Ahora, ¿cómo activo para una realidad visible? Con la boca, ¿qué hago? Confieso para salvación. Por eso es importante que usted entienda que las dos acciones son muy importantes. Hay gente que dice, no, yo con el corazón nomás le pido. Y acá nomás hablo con Dios. No, tiene que usted decretar la palabra. Amén. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está el problema? En el corazón. Aquí están, este es el aparato gen de Dios en el nombre de Jesús. No sé si me estoy explicando. ¿Bien clarito? ¿Entendió? Entonces, mire cómo ocurre ahora en el mundo espiritual. Usted envía la palabra y usted genera una dispensación a favor suyo. ¿Qué quiere decir una dispensación? Usted genera un tiempo donde Dios va a empezar a despertar en el kairos. El cronos a Dios le interesa, completamente no le interesa. ¿Pero qué le interesa a Dios? El kairos. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. Entonces, dice la palabra, vamos a descubrir ahora, aleluya, en Isaías 46. Miren lo que dice ahí. Isaías 46, creo que está ahí. En algún lado. Perdón, Isaías 44, versículo 26. Isaías 44, 26. No entramos todavía ni en nada porque ahora el gen. ¿Cuál es el gen? Digan conmigo, el gen es el logos. El logos es la palabra. Amén. Entonces, ¿qué hace? Un corazón que está alineado a la voluntad de Dios, ser circuncidó, yo creo ahora, y es justicia de Dios. Pero cuando es justicia de Dios para salvación, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Amén. Para salvación. Entonces, cuando tiro la palabra, según en la necesidad y el tiempo, Dios hace esto. ¿Qué dice ahí? Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice Jerusalén, serás, aleluya, wow, habitada y la ciudad de Judá reconstruida y serán sus ruinas y reedificaré. Wow. Dios, usted de su parte estira la palabra porque con su corazón está sano. Amén. Produce esperma sanos, poderosos y sale para justicia, para salvación con la palabra que sale. Y Dios dice, ¡pum!, despierta la palabra. ¿Qué quiere decir despierta? Activa tu semilla cuando necesitas. ¡Wow! ¿Y saben lo que quiere decir? Cuando Dios, usted envía la palabra, usted genera una dispensación. Cuando usted profetiza, porque según la medida de fe dice, nosotros tenemos que profetizar según la medida de fe. ¿Y qué es eso? Profetizar. Señores, cuando usted tiene un corazón sano, usted agarra y tira la palabra hacia su futuro. Porque la Biblia dice que nosotros nos enlazamos por los dichos de ¿qué? De nuestras palabras. Entonces, cuando yo tiro una palabra profética sobre alguien, la gente dice, ¿cuándo va a ocurrir eso? Yo ya estoy generando una dispensación, viene la palabra aion, un tiempo de Dios para lo que yo dije hace 20 años atrás. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes profetizaron sobre sus hijos? Vos sos un burro, vas a terminar en la cárcel. Entonces usted tiró un gen contaminado, generó un genoma, tiene su ADN y ese chico se va con el ADN, pero generó una dispensación, el aion, un tiempo donde se activó. ¿Por qué? Porque usted por su palabra está condenando ahora y generó una maldición sobre la vida de su hijo. ¿Me expliqué? Y ahora él está en la cárcel. Entonces, ahora yo que entiendo y le conozco a Dios y le imito a Dios, imitadores de Dios, aleluya, tengo un corazón que cree para justicia, aleluya, y tira la palabra para salvación, genero una dispensación hacia el futuro.
sobre tu futuro, vos podés hablar. Podés hablar sobre tu futuro. Esa palabra que vos tirás hacia tu futuro se va a activar en un momento de Dios. Pero ¿qué tenés que vivir? Vivir expectante de en qué momento Dios va a despertar la palabra. Esto que ustedes ven aquí es producto de un esperma. Esto que ustedes ven aquí fue que dijimos, vamos a construir un templo para 20,000 personas. Y todo el mundo decía, estás loco. Pero con el corazón creía, porque totalmente inocentemente y puramente proclamamos. Y tiramos con la boca y la gente empezó a ser activadas y bendecidas. Y esto se hizo una realidad sin ninguna deuda. Y quiero decirles, aleluya. Amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Entonces, el que despierta la palabra de su siervo, Dios despierta la palabra que vos envías. Por eso en Romanos, si usted va a descubrir ahora en Romanos, va a ir cerrando, qué importante que nosotros seamos imitadores de Dios. Entonces, Dios necesita de usted para generar una dispensación de bendición sobre su vida, sobre su familia. Y eso tiene que ver con el nivel de fe y la fe que viene. Señores, dice la Biblia en Romanos capítulo 12, en el versículo 6, miren lo que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si al de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Señores, cuando usted tiene una medida de fe, digan conmigo, medida de fe. La medida de fe está determinada en la capacidad que mi corazón tiene para creerle a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros dijimos lanzamos la semilla, fue según una medida de fe. Esa es una medida de fe. Esto es lo que fue la medida de fe. Ahí llegó. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Se convirtió en una realidad en la medida que nosotros seguíamos creyendo en nuestro corazón, seguíamos activando y seguíamos esperando en Dios. Y Dios fue despertando su palabra según la medida de fe que nosotros hemos profetizado. Por eso, cuando usted va a orar por alguien, es según la medida de fe. Ahora, ¿qué se necesita? Dos ingredientes: el que tira la palabra, pero también el que recibe la palabra. Amén. La iglesia es la mujer. ¿Y la mujer qué tiene que estar para que genere vida? Tiene que estar ovulando. Digan conmigo, ovulando. ¿Cómo ovulamos nosotros? Cuando somos activados hormonalmente. Amén. Ahora, ¿cómo se activa hormonalmente? Cuando usted tiene intimidad, cuando usted le ve a alguien y dice, wow. Ahora, mire, cuando venimos aquí y estamos así delante de Dios, levante su mano, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Usted quiere tener intimidad y no levanta nada. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? ¿Sabe por qué le hablo así? Porque es así mismo como usted viene y está aquí y dice, venga al frente a danzar. A danzar, estoy cansado. Y usted no tiene intimidad con Dios. ¿Saben cómo tiene intimidad uno? Uno que constantemente está expectante. Quiero verle, quiero verle, quiero verle, quiero verle. Quiero que se manifieste en mi vida. Entonces sus hormonas están así. Y cuando llega la palabra dice, ¡wow! Dice, aleluya. Amén. Entonces Dios remueve ¿qué cosa? La esterilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un ADN que fue generado por un genoma, y ese genoma vino a un gen, y ese gen es la revelación de la inteligencia de Dios que activó una genética. En tu empresa tiene que la misma cosa, es la genética de la empresa. Eso es lo que vos le diste a tu empresa, la genética. Pero ahora le tenés que dar también a tu vida familiar la genética. Ahora le tenés que dar también a tu área deportiva la genética. En cualquier área vos le tenés que dar la genética con el ADN. Y esas son tus prioridades. Amén. ¿Y cuáles son tus prioridades? ¿Por qué venimos aquí? Para alabar al Señor, mi hermano, aleluya. Como David no tenía vergüenza, como Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder para dar vida. Con el corazón se cree. Y saben, mucha gente perdió esa pasión, señores. Amén.
Si usted perdió la pasión, tiene que recuperarla, porque usted tiene que romper esa línea de un gen errado, y eso tiene que venir con la regeneración. Y la palabra es lo único. Cuando usted busca esa palabra de Dios para que su corazón sea activado de vuelta, circuncide la carnalidad y saque, y la palabra revelada empieza a activar a usted, y para justicia, y ahí empieza usted y cambias el destino de su vida. Porque usted se enlaza ahora. Amén. Entonces así traemos la imagen del celestial. Y eso es lo que Dios quiere. El cielo en la tierra. Por eso Jesús nos dijo, cuando oren digan así: Padre nuestro que está en el cielo santo, venga a ser tu reino. ¿Y cómo traigo el reino de Dios? Generando la imagen, el gen del celestial. Muerto al gen natural, donde el enemigo ha entrado para contaminar mi vida. Entonces termino con esto en Hebreos 11:3. Y le hablé bien clarito, ¿sí o no? Amén. ¿Escuchó alguna vez esto? No, esto es solamente el Señor. Entonces esto va a estar en el libro, señores. Ahora va a salir el libro David versus Saúl. ¿Por qué Saúl fundió su vida? ¿Por qué Saúl fundió su familia? ¿Y por qué David llegó lleno de días, lleno de gloria, lleno de riqueza? ¿Saben por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estaba circuncidado. Entonces cada vez que David hablaba, por más que su vida también no era perfecta, su corazón era como el de Dios. Amén. Pero él fue camino hacia la perfección y llegó lleno de días, lleno de gloria, lleno de riqueza. Amén. Entonces, en Hebreos 11:3 nos dice la Biblia lo siguiente. ¿Qué nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Lo que se ve fue hecho ¿de qué? Entonces, así dice la palabra original. Por la fe, por la confianza que le tenemos a Dios, podemos entender haber sido constituido genoma, el universo, por el rema, la palabra de autoridad de Dios, de modo que lo que se ve fue genoma de lo que no se veía. El gen de Dios, la materia invisible. El mundo fue hecho de lo que no se ve. Por eso que los científicos siguen rompiéndose el coco y no pueden, porque quieren generar materia, y la materia de Dios es la palabra, el gen, el logos, genera el genoma. Aleluya. Ponete de pie. Que en Él nada es imposible. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrar esta nación. con paciencia